El tiempo no borra las historias, solo las esconde. Cada civilización, cada imperio, cada vida, dejó una huella que aún podemos escuchar. En este lugar, el pasado no es polvo, es memoria, es voz, es verdad. Aquí revivimos lo que el mundo olvidó. Esto es, Historias del Ayer, donde el pasado cobra vida. La Biblia es el libro más leído, más traducido y más influyente de toda la historia humana. Ha guiado imperios, inspirado leyes, provocado guerras y moldeado la fe de miles de millones de personas. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Quién decidió qué libros entrarían en la Biblia? ¿Por qué algunos textos fueron aceptados y otros rechazados? ¿La Biblia siempre fue como la conocemos hoy? La respuesta no es simple. Y no es un mito, ni una teoría conspirativa. Es historia documentada. Porque la Biblia no apareció completa, no fue escrita por una sola persona, y no se formó en una sola época, se construyó a lo largo de siglos, entre fe, tradición, debates humanos y decisiones históricas. Hoy vamos a recorrer ese camino. Uno antes del libro. La tradición oral. Antes de existir la Biblia como libro, existía la palabra hablada. Durante generaciones, las historias sagradas se transmitieron oralmente. Relatos de patriarcas, leyes, poemas, cantos, narraciones de guerras y pactos. En una época donde casi nadie sabía leer, la memoria era sagrada. Cada palabra se repetía con precisión. La fe se transmitía de boca en boca, mucho antes de tinta y pergamino. 2. Los primeros escritos del Antiguo Testamento. Con el paso del tiempo, estas historias comenzaron a escribirse entre los años 1500 y 500 antes de Cristo. Distintos autores redactaron textos que hoy forman el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmos, Profetas. No fue un solo autor, no fue una sola época, no fue un solo estilo. Estos textos reflejan leyes, historia, fe, cultura, crisis políticas y sociales reales. Cada libro nace en un contexto concreto. 3. La Biblia hebrea. No era un solo libro. Aquí está una verdad clave. El Antiguo Testamento no nació como una Biblia. Era una colección de rollos. Cada comunidad tenía textos similares, pero no idénticos. Algunos escritos se copiaban más que otros. Algunos se consideraban más sagrados. Con el tiempo, se fue formando lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea, base de todo el judaísmo y del cristianismo. 4. Jesús no escribió ningún libro. Este punto es fundamental. Jesús no escribió la Biblia. No dejó textos escritos. Sus enseñanzas fueron escuchadas, memorizadas, transmitidas oralmente durante años. Sus palabras circularon solo en la memoria de sus seguidores. 5. El nacimiento del Nuevo Testamento. Décadas después de la muerte de Jesús, comenzaron a escribirse los evangelios. Entre los años 60 y 100 después de Cristo, aparecen Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Cada evangelio tiene un estilo distinto, un público diferente, un enfoque propio. Además, surgen cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis. Pero aquí viene lo importante. No eran los únicos textos cristianos. 6. Los textos que no entraron en la Biblia. Existían muchos otros escritos: Evangelio de Tomás, Evangelio de Judas, Evangelio de María, Libro de Enoc. Algunos eran muy leídos, otros muy influyentes en ciertas comunidades, pero no todos enseñaban lo mismo. No todos coincidían doctrinalmente. Esto generó debates profundos. 7. ¿Cómo se decidió qué libros eran sagrados? Los líderes cristianos comenzaron a evaluar los textos según varios criterios: antigüedad, relación con los apóstoles, uso continuo en comunidades cristianas, coherencia con la enseñanza aceptada. Los textos que no cumplían estos puntos fueron considerados apócrifos. No necesariamente falsos, sino no oficiales. 8. Los concilios
y la lista definitiva. Entre los siglos IV y V se realizaron concilios decisivos, Hipona, Cartago. Allí se reconocieron oficialmente 27 libros del Nuevo Testamento. Importante aclarar, no se inventaron libros. Se reconocieron los que ya se usaban ampliamente. La Biblia empezaba a tomar su forma definitiva. 9 las traducciones, que cambiaron todo. 2 traducciones marcaron la historia: Septuaginta, griego, Vulgata, latín. Estas traducciones influyeron en qué libros se aceptaban, cómo se interpretaba el texto, qué Biblia leería el mundo durante siglos. 10. ¿Por qué existen diferentes Biblias? Hoy existen Biblia católica, Biblia protestante, Biblia ortodoxa. Las diferencias están en número de libros, orden, traducciones, pero todas parten de los mismos textos antiguos. 11 el papel de los escribas y copistas, textos que sobrevivieron al tiempo. Durante siglos, la Biblia no se imprimía. Se copiaba a mano, letra por letra. Los escribas dedicaban su vida a copiar los textos sagrados con extremo cuidado. Contaban palabras, revisaban líneas, destruían copias con errores. Pero aún así, pequeñas variaciones aparecieron con el tiempo. Cambios de palabras, frases añadidas o omitidas, diferencias entre manuscritos. Esto no significa manipulación deliberada, sino el resultado natural de la transmisión manual durante siglos. 12. Los rollos del Mar Muerto y su importancia histórica. En 1947 se produjo uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. Los rollos del Mar Muerto revelaron manuscritos bíblicos con más de 2000 años de antigüedad. Lo sorprendente fue que coincidían en gran medida con textos actuales. Confirmaban la antigüedad de muchos libros, mostraban pequeñas variantes normales en copias antiguas. Este hallazgo fortaleció el estudio histórico de la Biblia y permitió comparar versiones antiguas con las modernas. 13. El poder político y la religión en la formación del canon. La formación de la Biblia no ocurrió aislada del poder. A medida que el cristianismo crecía, también lo hacía su relación con imperios, reyes, autoridades políticas. La necesidad de unidad doctrinal, orden religioso, control de enseñanzas, influyó en la urgencia de definir textos oficiales. La Biblia se convirtió no solo en un libro religioso, sino en un pilar de estabilidad social. 14. ¿Cómo cambió la interpretación a lo largo de los siglos? La Biblia no solo se formó una vez, también se reinterpretó constantemente. Cada época leyó los textos desde su propio contexto. Edad Media, Renacimiento, Reforma, mundo moderno. Cambió el lenguaje, el enfoque, la comprensión cultural. Por eso, un mismo texto ha tenido lecturas muy distintas a lo largo del tiempo. 15. La imprenta y el nacimiento de la Biblia moderna. Durante siglos, la Biblia fue accesible solo para unos pocos. Todo cambió en el siglo XV con la imprenta. La Biblia de Gutenberg permitió difusión masiva del texto, acceso directo a la lectura, traducciones a lenguas comunes. Esto transformó la relación entre las personas y el texto bíblico, marcando el inicio de la Biblia tal como la conocemos hoy. La Biblia no es solo un libro religioso, es también un documento histórico, formado por personas reales, en contextos reales. A lo largo de siglos, entender cómo se formó no debilita la fe, la contextualiza, la profundiza, porque conocer el origen de un texto nos ayuda a comprender su verdadero impacto. Si te interesa conocer la historia detrás de los textos sagrados, si quieres entender el pasado sin mitos ni exageraciones, suscríbete al canal, dale like a este video, comparte esta historia, porque en Historias del Ayer, el pasado vuelve a hablar.